Paz a vosotros, mis amados hermanos, amigos, todas las personas que escuchan este audio, que el Dios Todopoderoso le bendiga grandemente, le guíe, le renueve y le transforme. Y pues esa guianza que pedimos a nuestro Creador está dada a través de sus escrituras y nos da este hermoso privilegio de poder escuchar cada día un pequeño detalle, pero importantes para poner en práctica en nuestras acciones, en nuestro quehacer como creyentes. Y bajo este título general, Génesis en el principio, en esta tercera semana, el subtítulo es El primer hombre, parte 1, el principio de la humanidad y de la simiente piadosa, lo que sucedió al hombre y la tierra. Y el tema para hoy es el primer juicio sobre el pecado, parte 3, el juicio sobre el hombre. Porque ya vimos la parte 1, que es el juicio sobre la serpiente, sobre el tentador. La parte 2, que es el juicio sobre la mujer. Entonces hoy nos vamos a ocupar de esta tercera parte, el juicio sobre el hombre. Está con ustedes su hermana en Cristo, Nedina Ayala, desde Honduras. Y antes de continuar, quiero pedirle que vengamos de rodillas y elevemos una plegaria al Dios Altísimo. Padre Celestial, siempre te decimos gracias porque tu poder es grande y maravilloso. Tu mano tiene un poder incalculable, pero en el hueco de ese poder, de esa incalculable grandeza tuya, has depositado al ser humano. Nos tienes a nosotros ahí cuidados y protegidos. Y has decidido darnos muchas bendiciones. Sobre todo, mi Dios, reconocer que el ser humano es digno de recibir muerte. Todos somos pecadores. Ese pecado, la Biblia dice que es pagado con muerte, pero en esa grandeza tuya has decidido manifestar tu gracia y has pagado esos pecados y nos has liberado. Y por eso no podemos dejar de decirte gracias, gracias, gracias por todo, mi Dios. Guíanos, renuévanos, haznos conforme a tu voluntad. Queremos ser barro en tus manos. Y por eso deposita tu palabra en nuestros corazones, en nuestras mentes, para que no se aparte bajo ninguna circunstancia tu guianza, para que no nos apartemos nosotros de tu camino. Y haznos conforme a lo que tú quieres que cada uno de nosotros seamos, esos hombres, esas mujeres, a la altura de la plenitud, como tú lo has dicho. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, como les decía, hoy vamos a hablar del juicio contra el hombre. Y el texto bíblico está tomado en Génesis capítulo 3, versículo 17 al 19, que dice lo siguiente: y al hombre le dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, y con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, polvo eres, y al polvo volverás. Muy importante cada detalle contenido en estos pequeños textos bíblicos, pero que tienen una sentencia incalculable que trascendió hasta nuestros días y que trasciende hasta la venida de Cristo. Una pequeña cosa hizo Adán: tomar lo que le dio su mujer y comerlo. Fue fácil, fue poco, pero trajo consecuencias
grandísimas. ¿Será que nuestras acciones delante de Dios son pocas? ¿Que no importa lo que hagamos? ¿O debemos cuidar cada uno de los detalles? La palabra dicha se cumple, porque el Dios Altísimo la ha dicho. Y lo que Él habla, eso siempre será. Y si Él le dijo a Adán, no comas de ahí, era porque sabía que las consecuencias eran grandes. No quería explicarle detalles a Adán, porque Él esperaba que solo con que Adán supiera que era la voz del Todopoderoso quien había dado aquella orden, ya era suficiente para obedecerla. Lo mismo que pasa hoy en día. Hay una palabra dicha por parte de nuestro Dios y el ser humano no reflexiona acerca de ello. Toma las cosas como mejor le parece. Y las consecuencias son graves también. ¿Qué pasó en aquel momento? Pues Adán fue el que cometió la transgresión, pero por él la tierra es maldita. La tierra recibe una condición grave y él es condenado a vivir en ese mundo maldito, imperfecto, lleno de corrupción, desordenado. Ya no es tan perfecto y tan ordenado como antes. Ya Adán no solo va a estar ahí señoreando a todo lo que hay, poniéndole nombre, sino que debe luchar por su supervivencia. Es condenado para que busque cómo suplir sus necesidades básicas. Y también es condenado a morir. Todo el ser humano es condenado a muerte. Pero la serpiente le dijo, no morirás. De cierto, lo que pasará es que sabrás el bien y el mal. La serpiente mintió. Y ese es el trabajo del enemigo hoy en día, mentir. Eso es lo que se encarga de poner en duda la palabra de Dios. Y por eso debemos reflexionar constantemente y ver cada detalle. Porque no podemos estar temblequeando, por así decirlo, en nuestros pensamientos, en nuestras ideas, en nuestra fe. Porque es poner en duda la palabra de nuestro Dios. Pero vemos entonces que Adán, aunque no quiere responsabilizarse de esta condición, él pecó. Porque él pudo haber dicho, no voy a comer. Porque el Dios Todopoderoso, el que creó este paraíso, el que me ha puesto aquí y también me ha creado, dijo que no comiéramos. Pero él hace uso de su libre albedrío, donde él podía decidir una cosa o la otra. Y ni siquiera reflexiona, toma y come. Y recibe esas consecuencias graves. Cuando Dios hizo la creación, cuando Dios hizo al hombre, no lo hizo con la intención de que recibiera maldición, sino de que viviera en paz, en armonía, de forma perfecta en la tierra. Y también le había dado un mandato. Vamos a repasar un poquito Génesis 1:28, que ya vamos haciendo un recorrido muy hermoso en este estudio del Génesis. Y esto ya lo hemos pasado atrás, pero solo vamos a tomarlo en cuenta para hacer ese pequeño repaso. Génesis 1:28. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread
en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. El Dios Todopoderoso hace la tierra con la intención de que haya una perfección, pero también pone bajo la mano de Adán el que pueda señorear la tierra, el que pueda sojuzgarla. Sometida bajo la mano de Adán, él es el que dicta cómo se hacen las cosas, cómo se trabajan, cómo se llaman los animales. Él pone las reglas básicas. Hasta ahí, Adán solo tenía un mandamiento y en la tierra el resto funcionaba tranquilamente. Lo nombra Señor. Le da condiciones para que pueda dominar y manejar esta tierra. Pero él no valora esa asignación que Dios le da. Y a la primera oportunidad, él cae en una condición que va en contra de obedecer, en contra de agradecer la asignación que Dios le ha dado. Porque cuando hablamos de señorear, Señor, significa control, dominio y poder sobre algo. Y al Señor es una figura que se le atribuyen ciertas características donde son dignos de respeto, tienen un alto valor social, que a través de sus virtudes obtienen ante la sociedad. Eso nos indica que Adán tenía una condición importante, muy importante en la tierra, la más grande hasta ese momento. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó con ese señorío? ¿Qué pasó con ese dominio? Pues al Señor, al amo, porque la ha sojuzgado también, entonces al amo se le obedece. Pero cuando Adán obedece la voz de Satanás, que llegó ahí disfrazada como si fuese de parte de la mujer, entonces Adán pasa a estar bajo el dominio de Satanás, como sirviente de Satanás. Y la potestad de señorear la tierra, de señorear el mundo, la toma Satanás haciendo usurpación de lo que Dios le ha asignado a Adán. Y entonces pasa a ser Satanás quien ejerce el dominio, no porque tenga el derecho, sino porque quien tenía el derecho decide obedecerle a él y entregarle, de cierto modo, el dominio de su vida. Y así es que, como hace Satanás, cómo maneja, mejor dicho, la mente hoy en día para hacer creer que él es el dueño de todo el mundo. Y que también hace creer que le entregará ese mundo, esa tierra, ese poder a aquellos que le obedezcan. Por eso es que cuando él le dice a Cristo que le va a entregar todo el poder y todo el dominio, Cristo no le cree. Porque Cristo entiende esto, pues, o sea, Él es el Dios Todopoderoso, es el Hijo de Dios. Él sabe que realmente Satanás solo está usurpando ese título que realmente, originalmente, le pertenecía a Adán. Pero dice Segunda de Corintios que en este siglo
en este tiempo hay un Dios que domina y que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, de aquellos que no han creído a la palabra de Dios, y que los cegó para que no resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces la intención de Satanás es poder cerrar la mente, los ojos espirituales de cada uno, para que continúen en la herencia de maldición. Porque esa maldición que carga el ser humano, dictada a la tierra, pues la creación completa la sufre. A la creación completa le duele porque se llena toda de imperfección a causa del pecado del ser humano. Y la muerte, pues toma ese poder. Al polvo eres y al polvo volverás. Por eso Isaías, en su capítulo 24, dice lo siguiente: se destruyó y cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. Hay una consecuencia grave de enfermedad que destruyó, que enfermó, que contaminó a la tierra. Y siempre existe la pregunta de por qué yo estoy heredando esto si fue Adán. Pues es sencillo, la maldición la recibe la tierra. Y como nosotros somos tierra y somos tomados de ahí, entonces ya vamos con esa mancha de maldición. Y es una condición bastante grave, bastante difícil, porque ¿cómo nos vamos a quitar eso? No hay forma, si ya la traemos desde que nacemos, porque es una herencia. Y Jeremías en su capítulo 12, versículo 4 también se pregunta lo mismo: ¿hasta cuándo estará desierta la tierra y marchita la hierba de todo el campo? ¿No se ha preguntado usted hasta cuándo va a durar toda esta situación? Hay mucho sufrimiento, mucho dolor, hay incalculables situaciones en las que la maldad ha hecho sentir dolor, sentir sufrimiento, sentir angustia, desesperación. La tierra entera lo sufre y gime pidiendo ser limpiada, gime pidiéndole a Dios que realmente esto acabe. Así dice Romanos 8, del 20 en adelante: porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción y a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Tiene dolores realmente fuertes, gime, porque no quiere continuar así. Y aunque no fue por la voluntad de la misma creación, sino porque el hombre tomó esa decisión de desobedecer, existe una respuesta para que este dolor termine. Dice Hebreos 9:27 que de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Habrá un juicio, habrá una condición en la que usted puede decir: sí, soy heredero de Adán, o mi condición ha cambiado, no soy heredero de Adán.
porque vendrá ese día y habrá un juicio. Dice 2 de Pedro 3:10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardientes serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándoos para que la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos y los elementos, siendo quemados, se fundirán. Pero nosotros, esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él mismo, sin mancha e irreprensibles en paz. Nos pide que procuremos ser encontrados sin mancha y en paz. Eso significa que hay una respuesta y una solución a esta grave condición. Hay una forma de apartarnos de esta herencia y decir, no, yo no la quiero. La pregunta clave aquí es, ¿usted quiere ser heredero de Adán? ¿O quiere recibir la promesa de Cristo? ¿O quiere cambiar este rumbo? ¿Quién está sojuzgando su vida? ¿A quién se está sometiendo usted? Dios vio esa situación. Dios vio que no podíamos salir de la condición de herencia de pecado por nuestra propia voluntad. Y como la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Y Satanás, que se está haciendo pasar como el dueño y señor de este mundo, está acusando constantemente a todo aquel que hace conforme a lo que a Satanás le agrada. Entonces está diciendo, ese es pecador y es pecador. Y de hecho, es así, somos pecadores. Y como Dios es un hombre, no es un hombre, por eso no miente. Y no es hijo de hombre, por eso no se arrepiente. Y Él dijo que la paga del pecado es muerte, pues la paga del pecado es muerte. Pero Él, en medio de esa grandeza, de ese poder, entonces manda a su Hijo a morir en aquella cruz. Y la paga por nuestros pecados fue muerte. Y una muerte grandísima. Una muerte de un santo, de un justo, de un perfecto, del Hijo del Dios Todopoderoso. Y por eso Isaías 53, el versículo 13 en adelante, dice que Él fue sufrido, golpeado, abatido, varón de dolores, pero lleno de quebranto. Y nosotros no vimos ese dolor, no vimos esa angustia, no vimos esa desesperación, no nos importó. Porque seguimos viviendo a nuestro antojo y seguimos creyendo en las palabras de Satanás y estamos pensando que no habrá consecuencia si seguimos haciendo lo que nos da la gana. Entonces seguimos accionando en nuestras mentes y en nuestros corazones la herencia de Adán. Y seguimos creyendo que no importa, que realmente no es tan grave. Pero ya está dictada la sentencia. Y si usted no piensa en depositarse en las manos de Cristo, ya sabe cuál va a ser la respuesta recibida. Pero, con creer, Juan 3:33, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. ¿Qué es lo que tenemos que creer de Cristo? Que Él murió en aquella cruz para pagar nuestros pecados y que nosotros vivimos y accionamos y hacemos porque queremos agradarlo a Él, agradeciéndole porque ha pagado en esa cruz. Porque ¿cómo vamos a decir que somos agradecidos si hacemos lo que nos dé la gana? Si actuamos como
mejor nos plazca. No podemos continuar igual. Necesitamos, en verdad, que nuestro actuar, que nuestra vida, que nuestros pensamientos sean acorde a lo que Cristo quiere hacer en cada uno. Y a lo mejor usted me diga, pero eso es tan difícil. Claro, para el ser humano es difícil. Eso no se duda. Pero para Cristo no. Él tiene el poder. Él tiene el dominio. Satanás no domina. Satanás no tiene en su mano ningún título de propiedad. No. Lo tiene Cristo. En Apocalipsis dice que Juan lloraba porque no se encontraba nadie para abrir el rollo, donde está escrito todo, donde se revela realmente todo lo que ha sido transformado, renovado, lo que es de Cristo. Pero Él es digno de abrir ese rollo. Él es digno y Él tiene el poder de hacerlo, porque es perfecto, santo y puro. Pero para ello nosotros debemos ser parte de su cuerpo. Y su cuerpo lo refleja a Él. Por eso vive conforme a las acciones que a Cristo le gustan, que a Cristo le agradan. Porque si no, genera dolor, se suelta, se aparta. Es necesario que cada uno decida depositarse en las manos de Cristo, vivir para Él. Porque si no, ¿qué sentido tiene? La vida deja de tener sentido. No podemos continuar creyendo que lo que pasó con Adán fue poco. Dice Hebreos 2:2, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Versículo 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron? Si sabemos que había una condición grande, grave, por la desobediencia, por la transgresión, y recibió el dictamen de sentencia. Y eso, en el camino, no se ha hecho el juicio todavía. Porque no todos aquellos que venían de esa herencia serían culpables. Porque en el camino hay una solución, hay una respuesta, hay una forma de escapar de ser condenados en ese juicio. Y es venir a Cristo. Pero teniendo esa salvación, ¿cómo la descuidaremos? ¿Cómo podemos pensar que no importa y creer lo que Satanás dice? Que mi vida puede ir a mi antojo. No. No seamos herederos de maldición. Empecemos a actuar, a vivir, a creer, a confiar en Cristo como herederos de la promesa, como parte de la salvación, de la solución de esta problemática. Esa grave sentencia hoy tiene respuesta. Pero la pregunta es, ¿usted quiere ser parte de aquellos que están en las manos de Cristo? ¿Qué espera usted? Dice Romanos capítulo 3, versículo 23 en adelante, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Mire, ahí es herencia de pecado, y por eso constantemente estamos pecando. Pero dice el 24, siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe
en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Oremos delante de nuestro Dios. Padre Celestial, tú eres el que has puesto la solución a esta problemática de pecado. Esa maldición que fue dictada por causa de la desobediencia, hoy tiene solución. Y nos permites poder creerlo, poder pensarlo. Pero hay muchos que no entienden que tú has dado salvación. Y a lo mejor hay algunos que hoy han escuchado un mensaje y han decidido abrir sus corazones. Sin duda, tú entrarás a esos corazones y tú tomarás el control de esas mentes, de esos corazones. Pon criterio para poder reflexionar tu palabra. Pon deseos de obediencia, anhelo y disfrute en aquellos momentos en los que se hace tu voluntad. Así como a cada uno de todos los creyentes, ya hemos venido en tus brazos. Haznos siempre hacedores de tu palabra. Guíanos, renuévanos y manténnos en crecimiento constante. Que en cada espacio y en cada detalle de nuestra vida no veamos el dolor, no veamos el sufrimiento, no veamos esas condiciones de consecuencia por esas maldiciones que ya fueron dictadas, sino que veamos esa luz maravillosa de tu palabra, de tu Hijo. Veamos que podamos sentir tu Espíritu accionando, dando tranquilidad, dando confianza, esperanza, fe en la solución, en que aquel día cuando venga tu Hijo, estaremos en aquel campamento santo, en aquel reino milenial, esperando también tu venida, nuestro Padre Celestial. Pon todo conforme a tu voluntad. Bendice la vida de cada uno de nuestros hermanos, hermanas, amigos, oyentes, todas las personas, mi Dios, que en este momento reconocen tu grandeza y tu poder. Que seas tú que bendigas en medio de las diferentes situaciones que hay y que prestes solución, mi Dios, a la angustia, al dolor y a todas aquellas cosas que el mundo tiene y que vive en dolor constante y que nosotros también hemos heredado, pero que hay un gemido constante para ser liberados de ahí. Y ese gemido no es el hecho de sufrir el dolor, sino de saber que hay esperanza, de saber que hay solución, de saber que tú tienes el poder sobre todas las cosas y que eres Dios y que siempre lo serás y que siempre has sido y que podemos venir delante de ti y encontrar respuesta. Gracias por todo, mi Dios, gracias, depositando en tus manos la vida, la familia, las acciones y lo que cada uno de nuestros hermanos, de nuestras hermanas, de todos aquellos, mi Dios, que están a nuestro alrededor, tienen en tus manos para que tú cuides y protejas, porque en tu mano todo está bien, mi Dios. También depositamos a nuestros hijos, nuestras familias y todo aquello, mi Dios, que para nosotros es valioso, diciéndote que no nos dejes nunca y que siempre nos lleves de la mano en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y amén.